8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a revisar las noticias económicas más importantes a esta hora en CNN Chile Radio, por supuesto, con foco en la aprobación de la reforma de pensiones. Por cierto que hay preguntas sobre los plazos en que se va a implementar y cómo se van a empezar a expresar los beneficios de la reforma de pensiones. Escuchemos la declaración de la ministra Jara sobre los pasos que vienen y los plazos. Ya vamos a estar con esa declaración. Esto evidentemente requiere de otros pasos todavía, mientras las AFP básicamente advierten de que, como esta es una iniciativa a largo plazo, no se sabe los daños o los riesgos previsionales que pueden existir. Y comentábamos más temprano, y está en nuestro sitio web, el comunicado de AFP 1, que se desmarca absolutamente del comunicado de la Asociación de AFP, y de hecho no pertenecen a esa asociación gremial, porque consideran que las AFP tienen que sumarse a esta reforma. Ahora sí escuchamos a la ministra Jara. Este proyecto de ley tiene que ir al Tribunal Constitucional, además, más allá de que se haga reserva de constitucionalidad porque modifica algunas leyes orgánicas. Por ejemplo, esto para poder explicarlo, en materia de cobranza previsional, modifica normas orgánicas de los tribunales. Esto toma su tiempo, evidentemente, pero estimamos que en marzo podría publicarse el proyecto de ley. Una vez publicado el proyecto de ley, empiezan los 6 meses para pagar el primer aumento de PGU, que es para 500.000 personas, ¿ya? Entonces, si uno saca la cuenta, estaríamos, después de marzo, aproximadamente en septiembre, pudiendo pagar los primeros aumentos de PGU. También tenemos la declaración de Soledad Ormazábal, economista y miembro de la Mesa Técnica Asesora de la Reforma de Pensiones. El llamado a licitación se va a realizar 2 años y 5 meses después de publicada la ley. Luego, 4 meses después, se realizará la adjudicación de esta licitación. Esto es 2 años y 9 meses después de publicada la ley. Y finalmente, el traspaso de los afiliados que hayan sido licitados se dará 3 años y 3 meses después de publicada la ley. Por lo tanto, en ese momento, que es 3 años y 3 meses después de publicada la ley, es que veremos finalmente la rebaja en comisiones. Donde también hay dudas es en la sostenibilidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que va a recibir los recursos del préstamo, ¿cierto?, de 1,5 puntos y que genera dudas en algunos sectores por una eventual sobredimensión de los aportes en este instrumento y en un contexto además de escaso crecimiento. Escuchemos lo que dijo al respecto el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. Y la pregunta es si nuestras platas públicas dan para apalancar aquello. Y yo diría que considerando la recaudación del cumplimiento tributario en un monto mucho menor que el que ha planteado el gobierno, así todo, si uno es capaz de repriorizar, y eso es lo que corresponderá hacer, ese monto se puede allegar, ¿ah? Pero tengamos claro una cosa: cuando nosotros como país definimos que los recursos fiscales prioritariamente van a ir a pensiones, no podemos pasarnos películas, no pueden ir al mismo tiempo a otras cuestiones. Bueno, también parte importante de este debate fue el punto de vista que entregó el Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto?, con estas 11 recomendaciones, entre ellas empezar a modelar escenarios de un posible aumento en la edad de jubilación. Escuchemos lo que ha dicho en las últimas horas Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Identificamos 11 riesgos y para cada riesgo propusimos medidas de mitigación. Entendemos que algunas de esas medidas han sido acogidas en el mismo proyecto y hay otras que el gobierno ha planteado que las acogerá en conceptos o herramientas adicionales. Nosotros aún no hemos hecho una evaluación exhaustiva porque lo que nosotros queremos hacer es una evaluación punto por punto y aún no hemos hecho esa evaluación, la vamos a hacer, la tenemos comprometida y vamos a, si es que corresponde, insistir en cualquier aspecto que consideremos que no haya quedado bien cubierto. Muy bien, y ahora vamos a tomar contacto con Matías Acevedo,
investigador del CIES de la Universidad del Desarrollo, exdirector de presupuesto justamente sobre el tema de la reforma previsional. ¿Cómo está, Matías? Muy bien, Fernando, Carolina, muchas gracias por la invitación. Hola Matías, buenos días, gracias por la entrevista. En términos generales entiendo que usted apoya esta reforma a las pensiones que ha sido aprobada. ¿Cuál es su opinión en términos generales y más específicos? Mira, uno siempre tiene que aquí decir de dónde habla. A mí, junto con el exministro Ignacio Briones, nos invitaron los senadores de oposición que estaban liderando la Comisión de Trabajo para darle forma a lo que se conoce hoy día como el préstamo, ¿ya? Porque en su momento, no sé si recuerdan que el ministro Marcel sacó un documento extenso donde explicó una serie de 50 medidas que fue un documento bien polémico. Y de ahí surgen inquietudes que si el préstamo se iba a pagar, si iba a tener garantía del Estado, si iba a ser a tasa de mercado, si iba a ser una cuenta nacional, etcétera. Entonces, básicamente lo que nos pidieron los senadores, aprovechando el expertise fiscal que teníamos del pasado, es darle forma a esto. ¿Y qué es lo que hicimos, básicamente? Decir, bueno, ¿cómo podemos simular un préstamo que además estamos obligando, ¿no es cierto?, a los cotizantes a tomarlo, darle las mayores seguridades posibles? Entonces el préstamo no tenía garantía estatal, dijimos, tiene que tener garantía estatal, 100% garantía estatal, para que sea lo más similar a un bono del Tesoro donde el Estado chileno siempre ha cumplido. Después, que sea a un precio de mercado, digamos. Puede ser una tasa inferior, digamos, porque si no habría una transferencia, digamos, y la gente se sentiría, ¿no es cierto?, que no le están retribuyendo lo correcto. Bueno, el Ministerio de Hacienda accedió a que fuera un precio de mercado. Ellos tenían una forma distinta, no es que quisieran pasar de gato por liebre, pero tenían una forma distinta que se podía interpretar que era un precio de mercado. Y así fuimos dándole, y después que fuera un instrumento de deuda, es muy importante, porque básicamente aquí la gente dice, yo voy a aportar a este fondo, va a ser una cuenta nacional, me lo pueden pagar o no, no sé si me va a llegar de vuelta. Bueno, que sea un instrumento que sea emitido a nombre de la persona y que sea resguardado como todos los instrumentos, los activos financieros del país por el Depósito Central de Valores. Y eso fue lo que hicimos. No hay razón, Matías, solamente para puntualizar esto, para desconfiar de que el fisco cumpla con esta obligación. No hay ninguna razón. En los últimos 100 años el fisco siempre ha pagado sus obligaciones. Chile hoy día tiene una clasificación de riesgo altísima, digamos, comparado con sus pares de países emergentes. Y además, el hecho de tener una garantía estatal de tiempo y forma lo hace equivalente a un bono del Tesoro. O sea, el día de mañana que deje de pagar un préstamo, digamos, va a ser, dicen en términos financieros, cross default. O sea, que es lo mismo que incumplir un bono del Tesoro, y en ese sentido el compromiso del Ministerio de Hacienda tiene la misma, digamos, calidad, digamos, la misma prioridad que un bono del Tesoro que emiten los mercados internacionales. Entonces, Matías, desde ese punto de vista, ese fue nuestro trabajo. Otra crítica, perfecto, está buenísimo que nos detalle, pero y vamos a ir avanzando. Otra crítica sobre el autopresto, sobre el préstamo, es que la rentabilidad sería mucho mayor si se invirtiera en instrumentos financieros como la capitalización individual, ¿cierto? Pero que aquí, básicamente, la plata que se va a ganar en intereses estaría como la tasa de mercado, que puede ser más baja que la de instrumentos de inversión. Mire, aquí en el mundo financiero no hay magia. Si uno quiere mayor retorno, tiene que tomar más riesgo, ¿ya? Pero lo voy a explicar en simple porque aquí hay dos formas de explicarlo. La primera es que hoy día los ahorros de las personas que nos están escuchando, el 20% de esos ahorros se invierten en instrumentos estatales. El 20% de 16 puntos de cotización son 3,2 puntos de cotización, ¿ya? Hoy día básicamente con 10 puntos, ¿no es cierto?, están invirtiendo en bonos estatales el equivalente a 2 puntos de cotización. Lo que debería ocurrir con esto es que, dado que la AFP, o la administradora en este caso, que van a ser más que la AFP, van a decir, bueno, ¿cuál es mi portafolio óptimo? ¿Cuál es el portafolio que les saca el máximo rendimiento a los ahorros de los trabajadores? Y dicen, bueno, tener un 20% de ahorros en instrumentos del Estado. Entonces eso significa que van a pasar de 2 puntos de cotización a 3,2 puntos de cotización a invertir en los instrumentos del Estado. ¿Qué va a pasar, digamos? Que el préstamo es más o menos 1,5 puntos de cotización. Si sigue siendo el portafolio óptimo, tener el 20% de los 16 puntos en instrumentos del Estado, no va a pasar nada, va a haber un efecto sustitución, ¿no es cierto?, donde van a comprar, por decirlo, menos bonos del Tesoro, ¿no es cierto?, y van a comprar más préstamos. Entonces, desde ese punto de vista,
un punto de vista de la cartera global, no va a ocurrir absolutamente nada desde un punto de vista de la rentabilidad. Okay. Después, otros dicen que va a tener una menor rentabilidad. Mire, la rentabilidad del fondo C, que podría ser el equivalente a este préstamo, después de comisiones, ha sido menos del 2%. Después de comisiones. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver las rentabilidades antes de comisiones. Pero la comisión tiene un efecto muy importante. Y lo que le importa a la gente, lo que le importa a ustedes que tienen ahorros previsionales, es cuánto me está rentando después de pagar los costos, ¿no es cierto? Claro. No antes de pagar los costos. Y entonces, desde ese punto de vista, aquí como decíamos, no hay almuerzo gratis. Si uno quiere, digamos, tener más rentabilidad, tiene que tomar más riesgo. Y en este caso en particular, es cosa de ver las rentabilidades en el pasado de los últimos 20 años, Perfecto. la AFP neta de costo. ¿Se fija? Clarísimo. Esa es la forma Ahora, de comparar. estamos conversando con Matías Acevedo, investigador del CIES de la Universidad del Desarrollo, exdirector de presupuesto, justamente sobre este tema de la reforma previsional. En términos de que la gente pueda entender también, Matías, ha habido toda una discusión sobre, a ver, ¿cuándo se ven los primeros resultados prácticos de esto? Y hay una discusión que todavía va a seguir durante un momento, pero, como usted perfectamente lo sabe, la ciudadanía deposita su confianza en algo que ve que resulta y que funciona. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que se vean los beneficios de esta reforma? Mira, una súper buena pregunta, Fernando, porque yo escribí hoy día una columna justamente el punto que tú haces. Acá nosotros podemos estar discutiendo largamente de, mira, esto se hace acá, va a llegar este beneficio por este lado, a los 18 meses, pero la verdad es que el nivel de desconfianza de la gente en esta reforma, y además por los elementos técnicos que tiene, es muy grande. Y yo creo que esta reforma va a envejecer bien, y lo digo responsablemente. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que hoy día mucha gente dice, Fernando, mire, el 6% no va a la cuenta individual, no va a estar registrado en mi cartón. En un tiempo más, ¿no es cierto?, en 12, 18 meses más, cuando ya empiece el aporte a entregarse al préstamo, va a ver que el 6% de su cotización adicional, o la proporción que esté, porque esto va a ser gradual, digamos, va a estar registrado en su cartona. Después va a ocurrir en que vamos a tener jubilados pronto. Entonces, una persona que entregó, ¿no es cierto?, sus recursos, digamos, para financiar este préstamo, le van a devolver el préstamo. Entonces, yo, de verdad, uno lo puede explicar, le puede dar todas las explicaciones técnicas que quiera, pero esto va a tomar tiempo. Yo creo que en los próximos 24 o 36 meses, Fernando, esta reforma va a envejecer bien, en el sentido de que todas las cosas que se prometieron, que hoy día están escritas en la ley, se van a materializar y la gente va a ver, digamos. Así como en su momento, me acuerdo que Luis Mesina decía que la plata no estaba en las cuentas individuales, y vinieron los retiros y la gente creyó, dijo, bueno, la verdad que esta plata es mía. Yo creo que eso mismo va a ocurrir acá, porque la verdad, entre la mezcla de elementos técnicos que tiene, que para la gente además ser muy aburrido entenderlo, digamos, y la desconfianza que existe en las instituciones, es muy difícil pedirle, digamos, que crean todo lo que está escrito en la ley, y por lo tanto me parece que el tiempo les va a dar la razón. Matías, estamos con Matías Acevedo, exdirector de presupuesto del gobierno del presidente Sebastián Piñera y que además trabajó en el diseño de esta reforma. Sobre la sostenibilidad fiscal del fondo, ¿cierto?, que va a pagar los beneficios o los recursos con los que va a contar. La preocupación es que esos recursos con los que va a contar el fisco para aportar al fondo, para pagar los beneficios, dependen de los recursos que genere la ley de cumplimiento tributario. Hay dudas sobre la recaudación efectiva de esta fuente de financiamiento y por eso hay dudas sobre la sustentabilidad del fondo. Sí, mira, súper buena pregunta, Carolina, porque la reforma tiene dos ámbitos fiscales. Voy a tratar de explicarlo bien en simple para no aburrir a la gente. La primera parte tiene que ver con que el Estado es empleador, ¿cierto? Contrata gente. Y por lo tanto, si le suben las cotizaciones, tiene que enfrentar ese costo. Y además, las empresas privadas, ¿no es cierto?, al tener más costo, van a tener menos ganancias, y esas menos ganancias se van a traducir en menos recaudación tributaria para el Estado. Ya, eso básicamente es una parte del costo fiscal. Y la otra tiene que ver con el aumento de la PGU, ¿no es cierto? Hay que financiar el aumento de la PGU de 250.000, ¿no es cierto?, más un aporte que se le hace, como tú bien decías, a este fondo.
todo eso cuesta en torno a un punto del PIB, 3.500 millones de dólares. Entonces, el proyecto de cumplimiento tributario promete recaudar 1,5 puntos del PIB. Supongamos el caso extremo, ¿no es cierto?, que recauda la mitad, recauda 0,75 puntos del PIB, no recauda un punto. Bueno, yo me pregunto, ¿no será posible buscar, digamos, entre las eficiencias del Estado, etcétera, 0,25 puntos del PIB? Yo creo que es perfectamente posible. Y fíjate que en la última discusión presupuestaria, en 2 semanas, los senadores se pusieron de acuerdo para rebajar 600 millones del presupuesto. Esos son como 0,2 puntos del PIB. Entonces, el riesgo, digamos, que esto quede desfinanciado por ese lado, yo lo veo muy bajo. Por otro lado, en lo que tú decías del fondo. El fondo, que a nosotros también nos tocó aportar en el diseño, la gran crítica nos decía que este fondo iba a ser totalmente insustentable, que se iba a caer, digamos, al primer soplido, digamos, de la economía. Bueno, se entregaron los resultados del fondo y las críticas fueron al revés, digamos, que era hiper sustentable. Y de hecho, la discusión que hubo en la Comisión de Hacienda fue cómo poder sacarle recursos o dejar de aportar recursos a este fondo cuando ya acumularon una cierta cantidad de recursos suficientes para poder solventar todo su... Pero fíjate este dato, el fondo, como bien explicábamos, es el que emite esta deuda, este préstamo, ¿no es cierto?, a los afiliados. Pero también acumula recursos. Y en su pic, en el momento más álgido, que es un año del tiempo, digamos, del 2045, algo así, ocurre que los pasivos del fondo son mayores que los activos del fondo. Okay. En 0,5 puntos del PIB. ¿Ya? En 0,5 puntos del PIB. O sea, estamos en 1.500 millones de dólares. En ese punto, en un momento del tiempo, es donde se produce eso. En todo el resto de la trayectoria del fondo, los activos son superiores a los pasivos. Entonces, el riesgo, el peor riesgo es que en ese momento se termine el fondo y se tenga que liquidar, el Estado tiene que asumir una deuda de 0,5 puntos del PIB. Hoy día tenemos una deuda de 42 puntos del PIB. La verdad que es un aporte muy marginal a la deuda. Entonces, cuando se habla aquí de la sustentabilidad del fondo, creo que el fondo es perfectamente sustentable. Supongamos que todo anda mal, y de hecho se simularon muchos escenarios de todas las variables que pueden afectar negativamente al fondo, al mismo tiempo andan mal. La exposición máxima que va a tener el fondo son 2 puntos del PIB. O sea, la deuda pasaría de 42 a 44. Entonces, la verdad, y esto se tiene que comparar con el escenario de no hacer nada. Claro. Porque no hacer nada, ¿qué es lo que significa? Significa, en la práctica, que cada punto que dejamos de cotizar, Carolina y Fernando, son 3,5 puntos del PIB en los próximos 10 años de deuda. Por el costo de financiar la PGU. Obvio, porque la política no va a dejar caer las tasas de reemplazo y va a decir, bueno, si no hay aporte, digamos, de cotizaciones, vamos a tener que recurrir a la PGU. Y de hecho, la primera cuota de ese pasivo fiscal que estábamos incubando ya lo pagamos y se llama la PGU del presidente Piñera. En esa reforma pagamos 1 punto del PIB de esa cuota por no haber hecho una reforma en los 10 años anteriores. Entonces, un punto del PIB el costo de no hacer nada... Un punto del PIB es 3.500 millones de dólares más o menos, ¿no? 3.500 millones de dólares. Ya. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Al final, nosotros dejamos la buena práctica de evaluar las reformas costo-beneficio. Y cuando dejamos de esa práctica, entonces le vemos costo a todas las cosas que van a pasar. No, que el mercado laboral se va a ver afectado. No, que la sostenibilidad fiscal, es que vamos a repulsar los recursos. Pero, ¿cuál es el costo de no hacer nada, de no avanzar? Ese creo que es una pregunta que caló hondo en los senadores y en el mundo empresarial y fue parte de las razones del por qué se llegó a este acuerdo. Estamos con Matías Acevedo, exdirector de presupuesto del gobierno del presidente Piñera y además investigador del CIES UDD. Ahora, no es cualquier momento del mercado laboral, estamos con un mercado laboral deprimido. ¿Cómo va a impactar la implementación de esta reforma en este mercado laboral, sobre todo para, digamos, los empleadores más frágiles, que son las pymes? Yo ahí, Carolina, le hago la pregunta al revés a los críticos. ¿Sí? Díganme una reforma, tema de pensiones que aumente la tasa de cotización que no tenga impacto en el mercado laboral. No existe ninguna en el mundo. Entonces, lo que estamos haciendo acá, y esto lo dijo el Banco Central, que lo ha dicho el Ministerio de Hacienda, que iba a tener un impacto en el mercado laboral. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hace la política pública? Trata de minimizar ese impacto. ¿Y cómo lo hace? Haciendo esto lo más gradual posible. Y yo estoy seguro, Carolina, si el día de mañana nos toca una pandemia, ¿no? Yo no lo quiero, un evento similar a la pandemia que puede ocurrir en los próximos 10 o 15 años,
el mundo político va a estar abierto y decir, bueno, revisemos quizás esta gradualidad en este momento, quizás no es el momento para seguir aumentando la tasa de cotización, posterguémoslo un año, etcétera. Esas cosas ocurren, digamos, en la política. Entonces, yo creo que aquí no hay que alertarse de aquello. Y de nuevo, volvamos al escenario peor. Va a tener un efecto del empleo, sin duda que va a tener un efecto del empleo. No hacemos nada y incubamos un pasivo fiscal de 20 puntos del PIB que lo van a pagar las futuras generaciones, no lo vamos a pagar nosotros, las futuras generaciones, con, obviamente, un desmedro de los beneficios sociales que van a poder tener aquellos, digamos. Nosotros nos beneficiamos de la responsabilidad fiscal de la concertación, de los 30 años de la concertación. Todos nosotros, o sea, no es las generaciones, estoy hablando, no nosotros somos los privilegiados, pero la generación de nosotros se benefició de aquello. Entonces, no le pasemos el costo a las futuras generaciones de fiscal de aquello que hoy día nosotros podemos prever. Matías, ¿qué le parece la idea de impulsar un inversor público que está en los planes del Frente Amplio del Partido Comunista para en marzo ingresar un proyecto? Mira, yo he escuchado varias versiones, pero yo me quedo con la del ministro Marcel en la Comisión de Hacienda y la subsecretaria Lobo, que básicamente dijo que esa no era una prioridad para el gobierno. Y obviamente, en el contexto de una negociación, yo estoy convencido. Chile hemos perdido muchas cosas, digamos, dejó de ganar muchas cosas en pos de un acuerdo, de un objetivo final, ¿no es cierto?, que era mejorar las pensiones y no asumir este pasivo. Entonces, cuando uno está en ese contexto, la verdad que empezar a agregarle cosas, digamos, a proyectos o iniciativas que quedaron fuera del acuerdo, me parece que solamente debilita el acuerdo. Y yo creo que las autoridades, y estoy seguro de aquello, porque lo he conversado informalmente con ellos, están conscientes de eso. Y por lo tanto, yo creo que al final del día, Carolina, el gobierno se va a dedicar a implementar esta reforma, tiene mucho trabajo por implementar todas estas instituciones nuevas que se crean, el mecanismo, etcétera. Es mucha pega administrativa y creo que ese tiene que ser el foco, porque lo peor que nos puede pasar, como preguntaba Fernando anteriormente, es que el día de pagar un beneficio o de registrar un préstamo ocurra un error, que solamente aumente la desconfianza. Matías, y por último, ¿qué le parece la posición de la Asociación de AFP, que dice que el daño a largo plazo a los afiliados puede ser importante con esta reforma? Y la posición de las aseguradoras estadounidenses, que dice que la licitación de stock es expropiatoria. Mira, dos cosas. Yo creo que las administradoras de fondos de pensión en el manejo de los recursos, en las inversiones, han hecho un muy buen trabajo. Creo que no ha sido igual en la discusión de la reforma. Fueron por todo, no querían nada y se llevaron nada para la casa. No ganaron absolutamente nada en la discusión, porque todo era un problema. A mí me tocó muchas veces conversar con ellos el tema del préstamo, porque obviamente nosotros queríamos que tuviera buena acogida, queríamos hacerlo lo mejor posible, etcétera. Pero yo me di cuenta en un momento del tiempo que de verdad no querían nada. Entonces, me parece que esa no es la forma de enfrentar la reforma. Es válida, digamos, ¿no es cierto? Estamos en democracia. Y de hecho hay una FP, ¿no es cierto?, que está fuera del gremio, que fue muy crítica con ellos. Y fue muy propositiva durante la FP1, y fue muy propositiva en el proceso. Bienvenido a la diversidad de opiniones. Yo no comparto la posición que tomó la asociación de la AFP. Creo que pudieron haber aportado muchísimo más en el proceso de la reforma por el conocimiento que tenían y haber asumido ciertos costos. Decir, bien, sí, perfecto, mira, este préstamo no me gusta tanto, pero bueno, es peor no hacer nada, ¿no es cierto? Y creo que fueron por todo y se llevaron nada. Y respecto al tema de la aseguradora, a mí me llama la atención porque con el senador Galilea conversábamos el otro día, nos acordábamos del caso de una administradora que en un momento aumentó las comisiones 3 veces, triplicó la comisión a los afiliados y no le pidió un consentimiento expreso a los afiliados, digamos. Ahí operó el silencio positivo. Entonces, cuando ellos reclaman de que la licitación de stock va a ser, se necesita un consentimiento expreso, sino una expropiación, bueno, tiene que ser por los dos lados, digamos. Cuando suben las comisiones, entonces esperen el consentimiento expreso a los afiliados para subir las comisiones y no el silencio positivo como ocurre en este caso y como va a ocurrir en la licitación de stock. Entonces, ¿sí? ¿Usted concuerda con la frase que la frase la tiró un poquitito para la galería, pero bueno, igual la dijo,
José Pillera, esto de que larga vida al sistema de capitalización individual, que aquí se ganó perdiendo, pero se ganó. Que si tú miras, Fernando, objetivamente, más allá de... Yo sé que es polémico, digamos, la frase, digamos, pero el punto... Yo por lo menos de lo que viví en el proceso de negociación, que me tocó acompañar a los senadores un poquito más allá del préstamo y tratar de asesorarlos cada vez que venía una propuesta técnica, yo creo que el punto clave de la negociación fue cuando el presidente Boric se dio cuenta que no podía entregar, digamos, alguno de los 6 puntos a reparto. Y cuando eso ocurrió, se allanó el acuerdo. Y eso significa en la práctica que los 6 puntos de cotización son de los trabajadores del día 1. Aquí se confunde la propiedad de los puntos con el uso de los fondos. Entonces, no, porque lo voy a ocupar para un préstamo. Oye, si hoy día los 10 puntos de cotización se ocupan para financiar préstamos a montones de empresas en el país, digamos. Ese es el uso de los fondos. La propiedad de los fondos quedó, digamos, nítidamente. Y ahí es donde se produce el acuerdo. Dice, ok, 6 puntos de cotización, y nosotros facilitamos, lo que hicimos fue crear este mecanismo del préstamo, que no es lo ideal, no es el primer mejor, digamos, pero eso permitió que algunos sectores de oposición, o sea, del oficialismo, dijeran, bueno, yo esto lo veo como solidaridad, nosotros por este lado lo veíamos como un mecanismo de financiamiento, todos estábamos contentos, se logró el acuerdo. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto del gobierno del presidente Sebastián Piñera y investigador del CIES-UDD, que además participó en el diseño de algunos instrumentos de la reforma de pensiones. Muchísimas gracias por la conversación, Matías. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Chao. Vamos con información del momento. Resulta que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido hace instantes un comunicado que suma un nuevo capítulo en la relación de Chile con Venezuela, la tensa relación entre ambos gobiernos. A bailar cueca se ha dicho. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que ayer la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela solicitó a los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, que son las 2 ciudades venezolanas donde todavía teníamos consulado, el cese de sus servicios consulares como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Por lo anterior, dichos consulados tendrán que permanecer a partir de hoy cerrados y sin atención al público. El gobierno de Chile lamenta esta situación que afecta a miles de connacionales en Venezuela y ciudadanos venezolanos que requieran atención consular e informa que está evaluando las diversas alternativas disponibles con el fin de garantizar el apoyo necesario para los connacionales residentes en dicho país. Obviamente esto habla de la tensión en la relación del gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Chile. Recordemos que en agosto pasado toda la representación diplomática tuvo que salir de Venezuela por petición y por, digamos, una especie de asedio a las distintas representaciones diplomáticas. No fue una petición, tal cual, y no fue solamente con Chile. Pero desde entonces habían continuado los asuntos consulares, que son fundamentales. Sí. Trámite, imagínate la cantidad de venezolanos que viven en nuestro país, el contacto con las personas de allá, los chilenos que residen en Venezuela, que son muchos menos, pero siempre se necesita una oficina de asuntos consulares. Y la polémica hace 3 semanas volvió a darse cuando Chile de frentón retira al embajador, a pesar de que Jaime Gazmuri estaba acá hace mucho tiempo, pero digamos cesa en sus funciones el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, y un intercambio también entre el gobierno chileno a través de la ministra Carolina Toá y personeros del régimen de Maduro, en orden a que nosotros seguíamos teniendo relaciones consulares, y allí el gobierno de Venezuela dice que no se cuenten historias, que no se cuenten cuentos, una expresión de ese tipo. Y el siguiente paso es este que conocemos ahora. Ayer la Cancillería de Venezuela pide a Chile cerrar los 2 consulados que tenía en Caracas y Puerto Ordaz. Seguiremos, por cierto, monitoreando lo que está pasando, porque esta es una noticia que va a tener bastantes repercusiones. Volvemos en un ratito.